Bueno, tenemos un tema que es novedoso, es un poco extraño. ¿Qué hacemos aquí hablando de libros informativos en lugar de literatura? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, les pido que no salgan corriendo. Tengo varias ideas y me gustaría compartirlas con ustedes. Una de las ideas es que a todos los que estamos aquí nos interesa la creación de lectores. Nos preocupa cómo mantener esos lectores a lo largo del tiempo y cómo tener en el futuro ciudadanos críticos que basan sus decisiones en su capacidad para leer e interpretar el mundo que les rodea. Comencé leyendo un libro que me gusta mucho, que se llama Las semillas mágicas, de Mitsumasa Ano. Es una historia en la que un hechicero le regala 2 semillas doradas a Juan y le dice: estas semillas son mágicas, hornea una semilla hasta que se torne roja y luego cómetela. No tendrás hambre durante todo un año. Siembra la otra semilla y cuídala bien. Te prometo que crecerá y te dará 2 semillas mágicas en el otoño. Cada invierno Juan horneaba una de las semillas, se la comía y sembraba la otra. Y así, un año tras otro, viendo cómo esas 2 modestas semillas se multiplicaban hasta tener una enorme cosecha. Sobre lo que pasa luego les dejo con la intriga porque no quiero que nadie me acuse de ser un spoiler y contar los finales. Pero lo que quiero resaltar es que cuando terminamos de leer este libro siempre aparece la pregunta: ¿qué hacemos leyendo este texto en un taller de libros informativos? Porque el libro parece un cuento y en muchas ocasiones está clasificado como tal. Tiene bonitas ilustraciones, hay una narración, hay diálogos, acción, suspense y un final interesante. Y sí, se lee como un cuento, pero es un libro de matemáticas. Es un libro de ciencias que utiliza la narración como vehículo sencillo para transmitir información compleja. Mitsumasa Ano es el creador de varios libros para niños que podríamos llamar informativos. En uno de esos libros, Ano cuenta a sus lectores: al término de mi viaje, me di cuenta de que no había salido en busca de información, sino para extraviarme y conocer el mundo que vosotros encontraréis en este libro. Creo que a los que estamos aquí también nos une nuestro interés en las prácticas lectoras y en la búsqueda de nuevas experiencias que nos ayuden en nuestro trabajo cotidiano. También en mostrarles a los niños explicaciones a esos fenómenos que a veces parecen mágicos, como indica Ano, para formar ciudadanos complejos. Si hay un momento en el que la lectura se encuentra a debate, es hoy. Los rápidos cambios que las prácticas lectoras están viviendo en estos tiempos, con una multiplicidad de formatos de lectura como Internet, medios sociales, e-books, chats, blogs y la variedad de textos que los niños tienen a su alrededor, obliga a la escuela y a aquellos que se dedican a la promoción de la lectura a hacer una reflexión sobre sus costumbres pedagógicas. En ese sentido, me gustaría aportar a la discusión de este encuentro el tema de los libros informativos para niños y cómo estos pueden ayudarles a controlar el foco de atención y transformar la información en conocimiento
sin dejar de practicar un tipo de lectura que a los que estamos aquí nos gusta mucho y solemos denominar como placentera. Los lectores del futuro van a necesitar cada vez más un entrenamiento específico en la lectura de libros informativos y de textos expositivos. La mayoría de las lecturas independientes que hacen los chicos y hacemos nosotros con las nuevas tecnologías se basan en una práctica extractiva, fragmentaria e informativa. Y muchas de esas lecturas están orientadas a apoyar informativamente el trabajo y el estudio, así como la curiosidad. Sin embargo, en los congresos, en los encuentros de promoción de la lectura, artículos de revistas, listas de libros recomendados e incluso premios, la lectura literaria sigue destacándose como forma única. También en la escuela la enseñanza de la lectura se realiza con obras literarias, como si la lectura de textos expositivos, como si incluir libros informativos en el aula tuviera que ver con otras áreas pedagógicas. Naturalmente no es mi intención aquí rebatir ninguna de las teorías que refuerzan la idea de que un lector se forma sobre todo a partir del desarrollo de la imaginación que brinda la experiencia de la lectura literaria, sino a tratar de ampliar ese concepto. La investigadora Louise Rosenblatt, en su libro La literatura como exploración, define como lectura estética. Es aquella que de alguna manera nos conmueve. Y dice, un propósito estético requerirá que el lector preste más atención a los aspectos afectivos y a partir de la mezcla de sensaciones, sentimientos, imágenes e ideas se estructura la experiencia que constituye la narración, el poema o la obra de teatro. Frente a esta lectura estética y referida a la ficción, se opone tradicionalmente una lectura denominada también por Rosenblatt como eferente. Es decir, en este caso, nuestra atención se centra de modo principal en seleccionar y abstraer analíticamente la información, las ideas o las instrucciones para la acción que perdurará después de concluida la lectura. Esta dualidad en los tipos de leer es lo que ha hecho que los libros informativos se hayan clasificado únicamente como textos de los que se puede extraer información, mientras que los literarios brindarían la oportunidad de aislarse del mundo real para sentir experiencias estéticas y emocionales. Sin embargo, las experiencias lectoras, como ya se estudia desde el descubrimiento, entre comillas, del lector como un actor importante en la construcción de significados, no provienen únicamente de la intención del autor al escribir determinada obra, sino más bien de la motivación con la que el lector la afronte. Rosenblatt denomina a este intercambio transacción, pues considera que el libro permanece sin significado hasta que un lector se lo otorga. Por eso el lector es una entidad única y un mismo libro despertará sensaciones y emociones diferentes en los lectores dependiendo de sus circunstancias personales, sociales, etc. Curiosamente, en muchas de las actividades escolares o de animación a la lectura que se concentran en los textos literarios, en numerosas ocasiones, cuando no siempre, se les invita a hacer una lectura exclusivamente eferente, pidiéndoles que extraigan informaciones del texto. La escritora argentina Emma Wolf, en un artículo sobre sus experiencias en las escuelas, constata con cierto horror esta práctica y dice: usa los textos de ficción, los manipula y los transmuta. Una vez leídos, a los chicos los ponen invariablemente a trabajar con ellos. Los hacen hacer dibujos, pósters, dramatizaciones, manualidades, redactan nuevos finales y nuevos textos con los mismos personajes, cuando no subrayan las palabras esdrújulas, como si la lectura no pudiera permanecer como pensamiento, interioridad, conversación
y debiera dar prueba física de su existencia, porque esa es a la vez la prueba de que sirve. Para muchos libros literarios, el encuentro íntimo con la lectura, como reclama Woolf, es importante. Sin embargo, la mayoría de los libros informativos están pidiendo, después de la lectura, las palabras, las emociones, el trabajo. Podrían ser muy bien utilizados para dialogar, para subrayar, para investigar, para preguntar, discutir e incluso interpelar a los autores. Recientemente abrí una nueva sección en mi blog dedicada a experiencias de escritores, científicos e intelectuales sobre sus primeros pasos con la lectura y los libros. Es muy fascinante comprobar que casi todos ellos alimentaron su infancia con una gran mezcla de géneros, enciclopedias, libros baratos de ciencia, novelas, obras de divulgación general. Ramón y Cajal recuerda que en su casa no estaban permitidos los libros de recreo hasta que él encontró en el pajar de un vecino una fabulosa colección de novelas que sacaba a escondidas para leer sin que nadie lo supiera. Lo que yo gocé con aquellas lecturas, recuerdan sus memorias. Es difícil saber hacia dónde va a orientarse profesionalmente un chico pequeño, pero lo que sí sabemos es que cuanta más variedad de libros pasen por sus manos, mayores oportunidades de decidir tendrá. Y nunca se sabe qué libro va a impactarle. En mis lecturas para esta sección me sorprendió que muchos escritores, al recordar sus primeras lecturas, mencionaban libros informativos. Mi pregunta es si los niños hoy en día están recibiendo libros suficientes que les muestren el mundo y que les sorprenda e impacte como a estos autores. La variedad de lecturas debería tenerse como una máxima a cumplir en nuestro trabajo. El escritor italiano Umberto Eco, en la conferencia inaugural en un congreso de editores, recuerda la importancia de haber tenido estas lecturas variadas y dice: ese más de vida que se conquista leyendo no se distingue entre grandes obras de arte y literatura de entretenimiento, pero en el fondo también forman parte de mi vida peripecias no novelescas, historias de dinosaurios, la manera en que Madame Curie descubrió el radio, algunas preguntas milenarias sobre el mundo, la vida, la muerte. Los chicos desean crecer rápidamente y todo lo que pasa alrededor ocurre a gran velocidad. Un libro informativo es una buena excusa para detenerse un rato. El libro representa un punto de vista particular en torno a un tema, una oportunidad de encontrar información estructurada y completa. Los niños siempre quieren ampliar su mundo y tienen la suerte de nacer con el chip del método científico incorporado. Como dijo Mitsumasa Anno en una entrevista, el método del pensamiento científico es como el del pensamiento artístico. Hace falta la intuición y el sentimiento, pero todos nacemos con él. A los chicos les gusta crecer y participar en el mundo adulto, así que los libros informativos pueden darles herramientas para su discurso. Todos conocemos chicos que orgullosamente pueden hablar de automóviles, de animales, de astronomía. Los adultos los escuchamos asombrados y en muchos casos les felicitamos por su conocimiento. A veces, por primera vez en sus vidas, se les escucha con seriedad. Y otras veces es el propio libro el que les trata de forma respetuosa. Muchos autores de libros informativos se dirigen al lector en las primeras páginas explicándoles cuál era su intención al escribir el libro o mencionando lo difícil que fue documentarse sobre tal o cual tema. Basta asomarse a una biblioteca para ver cómo las preferencias de los chicos se inclinan muchas veces por los libros informativos. Van a sus secciones favoritas, abren los libros para mirar imágenes, leen muy concentrados. A los niños les gusta leer libros sobre un tema porque, a diferencia de la información que reciben en la escuela por segmentos de asignaturas,
encuentran libros donde se mezclan muchas disciplinas. A menudo se me pregunta qué libros hay que darles a los niños. La verdad es que basta con echar un panorama a las publicaciones que están hoy en día en circulación para comprobar que hay muchos libros que pueden interesar a los chicos. Libros escritos con pasión y también con el ánimo de despertar conciencias. Por ejemplo, encontramos la pasión en el libro de la escritora colombiana Pilar Lozano, titulado Así vivo yo, Colombia contada por los niños, que es fruto de sus muchos viajes como periodista por Colombia y las entrevistas que realizó a numerosos chicos de diferentes regiones. Historias no siempre fáciles, como niños que trabajan desde pequeños o tienen que ayudar en las tareas del hogar, pero que relatadas por ellos suenan incluso como un juego. Y la responsabilidad es algo que también tratamos de inculcar en los chicos, y los libros informativos nos dan también muy buenos ejemplos de autores comprometidos con su trabajo. Es el caso del ilustrador checoslovaco Petr Sis, que emigró a Estados Unidos siendo joven y cuyos libros de propia creación muestran una gran responsabilidad por la educación de los niños. Dos de sus libros más emblemáticos, las biografías dedicadas a Galileo y a Darwin, muestran la tensión entre la Iglesia y la ciencia en diferentes épocas históricas y toman una postura clara a favor de la ciencia y sus descubrimientos. Recordemos que el estudio de las teorías de Darwin sigue estando prohibido en muchas escuelas norteamericanas. Los libros, de esta manera, son excelentes introducciones al mundo y a su diversidad. A veces ni siquiera necesitan palabras para nombrarlo, como el bello libro ilustrado de los italianos Iela y Enzo Mari, La manzana y la mariposa, en el que cuenta de forma visual la vida de un gusano que escapa de una manzana, se convierte en un capullo de seda y se transforma en una bella mariposa que tomará el néctar de la flor de la que crecerá una manzana. Los libros informativos abren puertas y ventanas, a veces desde nuestra propia realidad, a veces en cuestiones que no percibimos hasta que las tenemos organizadas en un libro, como ocurre en este libro que se llama No muy lejos, de Mercedes Villalba, con unas estampas en las que describe su propia ciudad, la ciudad de Buenos Aires, junto a unas bellas ilustraciones de Delfina Estrada. Y dan a los lectores la sensación de que su propia ciudad, Buenos Aires, tiene un encanto especial. El resultado es un bello cuaderno de viaje cuyas finas acuarelas acentúan la impresión de estar en cualquier parte del mundo. El investigador Martin Gardner habla en sus libros de una educación en la verdad y la belleza. La verdad y la belleza también se encuentran en los libros informativos, aunque sea a veces con el relato triste de algo que debe contarse. En el libro Migrar, de Juan Manuel Mateo y Javier Martínez, los autores relatan el viaje de una niña y su familia a los Estados Unidos. Los que conocen la realidad no se sorprenderán al ver unas imágenes muy elocuentes de lo que es un viaje lleno de peligros e incertidumbres. Con este papel, dicen los autores, contamos la historia de los que sí llegan, para no olvidar que hay mujeres, hombres y no sabemos cuántas niñas y niños que desaparecen o mueren en el camino. Los libros informativos también cuentan las contradicciones del ser humano. En este librito, titulado Los peores inventos del mundo y subtitulado Los artilugios más absurdos jamás imaginados, el autor explica a los niños el loco afán del ser humano por inventar. Conocemos los inventos que funcionan, claro, pero quedan atrás muchos otros que son olvidados. Como dice el autor en su prólogo, este libro celebra los inventos poco reconocidos que son especiales por su espectacularidad e inutilidad. Artefactos, máquinas o vehículos diseñados con fallos básicos que los dejan inútiles para su propósito
u objetos creados para resolver problemas inexistentes. La satisfacción que proveen estos libros son también un estímulo para la lectura y para el saber, incluso cuando se trate de un tema complejo como el del tiempo, que la ilustradora alemana Antje Damm explica con humor y paciencia en su libro ¿Qué es el tiempo? Con una gran economía de recursos, presenta con ilustraciones llenas de humor y creatividad situaciones en las que el tiempo se detiene, va rápido, pasa o se mide. Y el tiempo no solo se mide con relojes. Para demostrarlo, presenta a una niña cuya chaqueta se le ha quedado pequeñísima, o cuando otra niña se ha hecho un recorte en el pelo equivocado con las tijeras y le dice: a veces te gustaría volver el tiempo atrás. Los niños valoran el esfuerzo y la pasión de autores y editores en la creación de sus libros. Les gusta que les tomen en serio y les cuenten el mundo. También que no pierdan de vista que son niños y que disfrutan divirtiéndose. Estoy hablando de una muy pequeña parte de la producción de libros informativos. La variedad de temas y de formas de presentarlos multiplicará las oportunidades de los chicos de construir su conocimiento y de abrir su mente a lo que Steiner recordaba como amplísima diversidad. En filosofía hay una palabra llamada serendipia que se define como un descubrimiento o hallazgo inesperado producido cuando se está buscando otra cosa distinta. Y eso es lo que estamos haciendo cuando les damos a los chicos libros informativos. Les damos el hallazgo, el claro. Para ello, el autor de este libro habla de dos estrategias prometedoras: cambiar lo que se aprende y variar el lugar en el que se realiza el aprendizaje. Es lo que tenemos cuando recomendamos libros informativos. Los toman prestados de la biblioteca, los leen con los papás. Los mediadores sugerimos libros con temas nuevos. Ellos los buscan para encontrar algo o se dejan llevar por la curiosidad y aparecen estas vitaminas para las flores. En mis talleres me preguntan también a menudo cómo hacer con estos libros. Los docentes y bibliotecarios descubren un mundo apasionante que les atrapa y yo creo que muchos de ustedes, después de estos libros que he presentado, tienen ya ganas de leerlos. La verdad es que no hay que hacer un programa especial. Lo primero es encontrar libros que a nosotros nos gusten, nos entusiasmen y queramos compartir. Así que leer los libros que tenemos cerca es la misma actividad que hacemos como con los libros de literatura. Los libros informativos plantean preguntas básicas a los lectores. ¿Por qué estoy leyendo este libro? ¿Qué busco? ¿Qué espero? ¿Cuál es nuestra pregunta con los libros? De la misma manera, también al terminar la lectura del libro, podemos estimular el análisis, buscar el juicio personal, releer, contrastar, ponernos a hacer cualquier tipo de actividades, buscar dónde está todo aquello que el libro nos ha despertado. Si conseguimos animar a los niños en su curiosidad y ayudarles a que encuentren respuestas por sí mismos, entonces los libros les abrirán nuevos horizontes. Es nuestro compromiso con ellos, que sepan usar la información, que tengan acceso a ella, que elaboren su propio conocimiento. Todo esto les liberará de los prejuicios y las etiquetas. Comenzamos hablando de un autor, Mitsumasa Anno, y me gustaría terminar con él, con ese libro donde habla de semillas. Ese sería nuestro trabajo, plantar semillas que lleven entusiasmo y conocimiento, que expandan la imaginación crítica de nuestros lectores, pero también su curiosidad por la belleza y el misterio de nuestro mundo, con solamente tocar un libro. Muchas gracias.